Bueno, muy buenas tardes para todos y bienvenidos. Hoy nuevamente, como es de costumbre, la actividad de charla pública. Hoy comenzamos nuestra tarea con la oración de inicio a cargo de Johnny Pérez, por favor. Hola, muy buenas tardes para todos. Vamos a pedirle al mundo espiritual que nos acompañe. Entonces, los que están en el centro espírita en este momento, pues nos acompañen en la oración, y los que están en cada una de sus casas, que estén en un lugar cómodo, y vamos a hacer una elevación de pensamiento para pedirle a Dios que nos acompañe en esta reunión del día de hoy. Entonces, cómodos, cerrando nuestros ojos, y le damos nuestro pensamiento a Dios. Y le pedimos al Padre Celestial que nos acompañe en el día de hoy, que los guías espirituales de nuestra casa Rutas de Luz nos acompañen y vibren con buenos pensamientos para todos los que estamos en esta institución, a todas las familias que hacen parte de Rutas de Luz, al doctor Edwin Bravo, para que sus palabras sean fluidas, su mensaje sea claro y llegue a nosotros, a los que estamos acá en el mundo carnal y a los que están en el mundo espiritual. Que hoy entendamos su mensaje, esclarezcamos nuestras dudas y sigamos compartiendo la belleza de la doctrina espírita, su conocimiento, sus frutos, y que todos estos sean esparcidos por nosotros en todos nuestros países, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en todos los lugares donde nos encontremos. Que el Maestro Jesús nos acompañe hoy y siempre. Allan Kardec, sus mensajes de instrucción, de conocimiento, sigan acompañándonos, y que así sea. Que así sea. Gracias, Johnny. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, es el doctor Edwin Genaro Bravo. Él es médico y cirujano con posgrado en traumatología y ortopedia por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en geriatría y gerontología por la Universidad de Galileo, con distinción académica magna cum laude. Bueno, no sé si lo pronuncié bien. Dirige el Centro Espírita Escuela Heliosófica Luz y Caridad. Es un gran trabajador espírita, conferencista a nivel nacional e internacional. Eh, Le damos la bienvenida, doctor, a este Centro Espírita Rutas de Luz, que siempre lo acobija con un gran abrazo, y espero que esta charla sea magnífica en la tarde de hoy. Entonces el auditorio queda en sus manos. Gracias, mi querido Germán. Pues qué mejor recibimiento y cálido, ¿no? Y otra vez felices de estar allá en el Centro Espírita y con ustedes en cada uno de los lugares, los compañeros de Ecuador y de demás lugares que están. Voy a permitirme colocar mi presentación para que podamos iniciar el proceso. Eh, Solo me corrobora si estamos ya visibles. La presentación, ¿la Sí, pueden señor. observar? Tienes unas ventanas emergentes que te están tapando Ok, el título. Eso, ya ahora sí. ya salió. Ok, ahí es donde lo puedo colocar. Muy bien. El día de hoy vamos a dialogar sobre los efectos de la oración en la salud e iniciaremos diciendo que este es un proceso donde todas las tradiciones religiosas de todo el mundo muestran creencias en la curación. O sea, no es algo que sea particular de la doctrina espírita, sino que es en todas las creencias del mundo y siempre van hacia el punto de la oración. Los poderes curativos de la oración se han examinado en ensayos controlados aleatorios, triple ciego, o sea, anteriormente todo el mundo decía, tú eres espírita,
tú eres un creyente, tú no lees, tú no sabes nada y realmente eso no puede creerse lo que tú dices. Aquí nosotros vamos a tratar de ilustrar ensayos controlados, aleatorios sobre la oración y la sanación. Con un estudio en cada una de las diferentes categorías de resultado, vamos a hablar múltiples ejemplos, pero siempre ofreciendo el análisis crítico de las dimensiones científicas y filosóficas de dicha investigación, ya que la doctrina espírita se basa en el razonamiento, pero también con los accesos que se tiene de toda la información científica, pero por una multitud de razones la investigación sobre los efectos curativos de la oración está plagada de suposiciones, desafíos, contradicciones que hacen el tema un campo minado científico y religioso definitivamente. Creemos que la investigación no ha llevado a ninguna parte centralmente y que se necesitan investigaciones futuras. Vamos a comenzar y cualquier cosa nosotros estamos a la orden. Vamos a iniciar con los grandes formas, cómo se forma un cuerpo de cuatro entidades. En el 2019 se hicieron los factores culturales y sociales que estaban cerca de la medicina. Desde esa época nosotros ya tenemos claramente que la visión más que holística está muy centrada en lo físico, el aspecto biológico, en el aspecto psicosocial, no solo mente, sino que el aspecto social también. Y ahora nosotros le damos mucho interés a la parte energética y espiritual de la situación. La energía es en realidad el poder bruto y la conciencia es el factor guía. La energía evidentemente ocurre de cualquier manera o bajo cualquier resultado, pero la conciencia puede guiarnos y eso nos va a ayudar a entender cómo la oración realmente es efectiva para la salud. El cuerpo físico obviamente está hecho de materia y tenemos que seguir las leyes naturales, las investigaciones que cada día están acrecentándose, pero finalmente llegamos a que todos somos partículas subatómicas que conducen a nada más que a energía. Basado en esto también, en 2016 se hizo un análisis de interconexión y en esta rueda de interconexión médica, se trató de insertar la mayoría de ideas que nosotros podemos tener al respecto de las enseñanzas con respecto a cómo nuestra salud va a ir cambiando. Vemos con un círculo amplio que definitivamente existe el amor, la verdad, el respeto, la humildad, el coraje, como un todo que llena esto. Y como muchas regiones, incluso de civilizaciones prehispánicas, preconquistas, hablan de un norte, un sur, un este, un oeste, hablan de fuego, hablan de tierra, hablan de aire, hablan de agua. Finalmente nosotros vamos dándonos cuenta que existe estos cuatro segmentos que hablé hace un momento: el segmento emocional, el segmento espiritual, el segmento físico y obviamente el segmento de la relación mente-intelecto. Si nosotros hacemos esta unión, vamos a poder entender plenamente qué es lo que pasa con la oración. La razón principal para centrarse en el papel de la oración en la curación es realmente no probar su eficacia. Todo el mundo quiere decir, es que la eficacia viene así y asá. Y normalmente nosotros pedimos la curación de un familiar, la curación de nosotros, la curación de un amigo, la curación de alguien más, y si no se dan, nosotros ya comenzamos a pensar cualquier otra cosa. Científicamente, aunque esto se puede hacer, nosotros enviamos nuestras oraciones hacia alguien. Las oraciones van dirigidas hacia quién. Alguien lo podrá decir hacia arriba a Dios, nosotros podrá decir hacia nuestra conciencia a Dios, pero no importa. Siempre nuestras oraciones tienen un objetivo, una meta. Que puede o no elegir funcionar como una estación de relevo, puede ser. Si usted se centra en un espíritu, una imagen, un santo,
una particularidad, puede ser una estación en lo que llega su mensaje hacia arriba. Sin embargo, si recordamos teorías filosóficas ancestrales como el Yin Yang, nosotros podemos ver que todo lo que exploramos en cualquier lugar va hacia la misma situación y que se centre en algo que nosotros tenemos claro. Nosotros somos esas dos partes, lo positivo, lo negativo, lo blanco, lo negro, y dentro de lo blanco siempre hay un aspecto negro y dentro de lo negro hay un aspecto blanco. Entonces, las emociones de felicidad, de pensamientos, de tristeza, uh, de congoja, de añoranza y de enojo, todos son parte de nosotros mismos. Y la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Porque obviamente la oración va a tener efecto a esos niveles y en todas estas actitudes. No importa cuál vaya a ser la oración y cómo usted la vaya a interpretar, cada uno de nosotros vamos a desarrollar un resultado diferente de la misma oración. La oración que el compañero acaba de hacer resonó, tuvo acciones, tuvo pensamientos y tuvo formas en cada uno de nosotros y totalmente diferente. Si nosotros vamos al aspecto puramente científico, nosotros somos una serie de partículas. Cada vez más la ciencia nos va diciendo que estamos más pequeñitos en partículas. Para 1938, el átomo de Niels Bohr decía que lo más pequeño del cuerpo humano, biológico, físico, era el átomo. Sin embargo, ahora ya estamos hablando de que los quasars están en 10 menos 18 y los electrones están a ese nivel también, que es lo que nosotros actualmente tenemos, y hablamos de física cuántica. Así entonces, nosotros vemos que en el 2006 los efectos de interceder alguien que hace una oración intercesora cura animales, son primatos no humanos, pueden hacer curación. O sea, la persona dice, ah, sí, es que esta persona cura por placebo, cura porque tiene creencia. Bueno, un animalito primate no humano no va a tener una acción. Entonces se hizo el estudio y este estudio se realizó para examinar los efectos de la oración de intercesión sobre la cicatrización de heridas y de factores fisiológicos y conductuales relacionados con los primates no humanos. ¿Cómo se diseñó? Se estratificaron 22 bebés arbustivos con comportamientos de autolesión crónica según la gravedad de la herida y se equipararon con el área total de la herida. O sea, fue un estudio donde se provocó la lesión y se sabía qué era lo que se esperaba de estos primates. En estas condiciones nosotros encontramos dos posiciones. Una, de que el cuerpo físico, que es grosero, no es más que una condensación de energía en forma de materia, porque eso es la materia. Y la fuerza de la mente, de lo que usted y yo estamos realmente enlazados en este momento, ya que solo el Internet es una vía y las imágenes un mecanismo, un instrumento para llevar mis palabras hacia usted, pero es las palabras que mi pensamiento está generando y que usted está captando y que está analizando según sus criterios. Entonces, la fuerza de la mente, que es la conciencia, está guiando a todo el cuerpo. ¿A qué cuerpo? Pues evidentemente la energía. Entonces, cuando se hicieron todas estas experiencias, el uso de la oración en el tratamiento de cáncer de mama, traspolar las ideas del mundo animal al mundo humano, en estas investigaciones indica que el 64.1 de las comunidades utilizan la oración, o sea, que no es poco, porque alguien diría, ah, si eso lo utilizan en el África, en cualquier lugar tercermundista como Latinoamérica porque no tienen recursos para un tratamiento. No, estamos hablando de países de primer mundo donde la investigación está clara y donde se tiene todos los recursos para que una persona pudiera tener tratamiento de cáncer. Sin embargo, en este estudio de 64.1, que a mí me parece bastante alto, la sanación espiritual es una intervención sistemática, o sea,
Ya no es aleatorio, ya no es que tal vez ocurra, sino que lo están utilizando como una terapia y con un propósito por aparte de una de las más personas destinadas a ayudar a otra persona con la intención enfocada de mejorar sus problemas. La investigación hecha ya en este año, en el 2022, fíjense que no es una investigación atrasada del 2022 y una del 2017 que se basa como antecedente, ha demostrado que la espiritualidad juega un papel destacado en la vida de la mayoría de los pacientes paliativos, ya sea que se adhieran o no a una religión. Subraye, ya sea que se adhiera o no a una religión. Por eso es que en medicina ya no hablamos aspectos religiosos de la salud, hablamos de aspectos de la espiritualidad en la mejoría de la salud humana sin una creencia específica, y eso es obvio. Todas las religiones tienen este aspecto activo y de beneficio. No estamos diciendo tal o cual religión o especialmente oración tiene efecto. Todas tienen efecto, todas tienen esa potestad y no necesariamente usted tiene que ser un creyente. Así entonces la esperanza enfocada con oración se centra en la cura del cáncer que se encuentra un aspecto diferente de una esperanza intrínseca que ofrece una base emocional más realista y resistente. Entonces, tenemos documento de este año en el cual nos dice que ese 64% de comunidades utilizan la oración ya como un tratamiento, pero no quiere decir que es un tratamiento único, es un tratamiento de apoyo, al igual que la combinación híbrida con los medicamentos. Y todo el mundo conocemos estadísticas donde hay pacientes con cáncer que han salido sin necesidad de medicamentos. Entonces, los animales que estuvimos platicando de la oración de intercesión se realizaba de forma aleatoria y en doble ciego. Los animales se asignaron al azar y se midió el triptófano y el L-triptófano para el tratamiento de las heridas relacionadas. La oración se llevó a cabo diariamente durante 4 semanas para los animalitos primates. El inicio de la oración coincidió con el primer día de la administración de L-triptófano. Las variables fisiológicas y de comportamiento se evaluaron al inicio y al final del estudio. Albert Einstein nos decía, preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación, porque tu conciencia es lo que tú eres y tu reputación es lo que otros piensan de ti. Lo que otros piensan de ti es problema de ellos. Nuestra salud es exactamente igual. Es lo que nosotros tenemos y somos. Los resultados de este estudio que estamos hablando en primates en la oración de intersección eh, tuvieron un grupo, un mayor aumento de los glóbulos rojos, de la hemoglobina y el hematocrito, subrayado. Quiere decir que si yo oro por alguien, oro por mí mismo, oro en grupo, van a haber cambios sustanciales encontrados en los cuerpos biológicos. Ya no hablamos solo de seres humanos. En primates y en seres humanos ha habido aumento de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito. Hubo una reducción en el aseo de heridas. Cada día que se hacía curación a las heridas de estos primates, eran cada vez mejor. Y el comportamiento también parecía que pertenecían a que el grupo de oración era diferente. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que una oración pueda llegar a afectar los tejidos de las personas? Para ello tenemos que tener conciencia que en el momento que oramos hace unos minutos, nosotros tuvimos conciencia de ello. Nosotros aceptamos cerrar nuestros ojos, aceptamos no pensar en otra cosa, aceptamos las palabras de cariño y amor que nuestro querido hermano nos estaba enviando. En ese momento hubo, pues definitivamente, conceptos de las 4 cosas que hemos dicho, emocionales, nuestras, biológicas, psicológicas, psicosociales, y todo va por un camino, por el camino neurológico, el camino donde los nervios,
nos llevan y actúan energéticamente y pasan las informaciones hasta que llega a lo que se llaman neurotransmisores. Ustedes ven el cursor aquí mío, donde la sinapsis hace recepción con las células. O sea, si usted está haciendo lo contrario de una oración de bienestar, usted está en depresión, usted está tratando de matarse a sí mismo, sus células van a hacer eso, van a hacer lo que usted ordena. Y muchos se quedan con este dibujo y dicen, no, no entiendo realmente cómo es que ocurre esto. Voy a tratar de hacerlo en esta forma. Aquí vamos a ver cómo la sinapsis, este es la unión entre dos axones y una dendrita de nuestro sistema nervioso, y vamos a ver cómo los medicamentos pueden pasar de un lugar a otro cuando son liberados. Pueden observar ustedes aquí cómo el calcio, que es una molécula, viaja entre todos los elementos, y así la acetilcolina y la norepinefrina sacan sus elementos y logran entrar en la otra célula. ¿Y a dónde van? Van hacia el lugar donde están las mitocondrias. Así es que actúa. Entonces su pensamiento actúa de esa manera. Las conclusiones de este estudio fueron que los resultados eran consistentes con ensayos previos en humanos. O sea, hicieron la comparación entre este estudio en primates, completamente anulando todo lo humano, pero sugieren que las mejoras en la salud inducidas por la oración de intersección pueden ser independientes de factores de confusión asociados a los participantes humanos. Así entonces ya tenemos un parámetro para poder ver. Entonces, cuando hay disparidad entre la mente y el cerebro, teniendo en cuenta que el cerebro es como un hardware de una computadora que proporciona todos los circuitos, que es lo que acabamos de hablar, y la conciencia es el software, el que ejecuta todos los circuitos de lo que nosotros hacemos. Por eso es que el hecho de llegar al centro espírita, no importa que tengan 100 personas o no importa que usted esté solito, evidentemente produce efectos psicosociales dentro de usted en el momento de entrar al centro espírita. En el momento en que usted inhibe todo lo que está a su alrededor y se centra en el mejoramiento de las prácticas espirituales, la conciencia toma el rol predominante y el cerebro comienza a pasar por todos los circuitos lo que la conciencia está diciendo. Si nosotros escuchamos una plática de moral, de virtud, de filosofía, de bienestar del ser humano, de ama a tu prójimo como a ti mismo, nosotros estamos haciendo que los circuitos estén transmitiendo todos estos neuropépticos, todo lo que son lo neuroendocrino de nuestro cuerpo, y obviamente tiene que tener un resultado. Así entonces, en el 2000 se habló hasta de la eficacia de la curación a distancia. Se hizo una revisión sistemática en la cual una revista muy reconocida, que es Medicina, tomó como propósito realizar una revisión sistemática de los datos disponibles sobre la eficacia de cualquier forma de curación a distancia: oración, curación mental, toque terapéutico, curación espiritual, como tratamiento, como cualquier condición médica, no a un enfoque específico de una enfermedad. Entonces, la fuente de datos no fueron fuentes aleatorias, dos personitas que se pusieron un nombre y lo hicieron, no. Los estudios se identificaron mediante una búsqueda electrónica en las bases de datos de Medline, SQLite, Embrace, Syscom y el Cochrane desde su inicio a finales de 1999, en el que lo que estamos diciendo es que esa bioenergetización está ya demostrada en muchos lugares, en muchas condiciones científicamente, porque ya la oración ahora no es ni propiedad ni cosa de lo misticismo, de lo que no se conoce, y el misticismo es siempre algo que se cree, pero que no se sabe cómo actúa, que se cree, pero que se siente, pero no puedo explicárselo. No. En este día lo que estamos haciendo es totalmente la diferencia. En la selección de los estudios de esta investigación vía Internet, se incluyeron estudios con las siguientes características:
asignación aleatoria, placebo, control adecuado de publicaciones. Se hicieron extracción de datos de investigadores extranjeros, no solo nacionales de donde fue la investigación. Vieron el diseño de estudio, el tamaño de la muestra, el tipo de intervención, el tipo de control y obviamente se plantearon hipótesis. Bueno, si de hipótesis se trata, pues vean la causa primaria de las cosas, capítulo 4, que está en el principio vital, que son 2 subtítulos que vale la pena poner de hipótesis. Seres orgánicos y seres inorgánicos. ¿Cómo actúa? Allan Kardec, en lo profundo de nuestra doctrina, nos hace entender que lo que yo les acabo de hablar no es solo medicina. Estamos estudiando seres orgánicos y seres inorgánicos. Orgánicos, los primates, los seres humanos; inorgánicos, sodio, potasio, electrones, que son elementos de nuestra naturaleza. Hablamos de la vida y muerte, vida de las células, muerte de las células, evidentemente. Y obviamente de la inteligencia y del instinto. Hay cosas que son instintivas. Tengo hambre, es un instinto. Tengo el deseo de ser mejor. Tengo el deseo de sanarme. Es parte de la inteligencia misma. El hecho de decir, yo quiero sobrevivir a esta enfermedad, nos hace como una inteligencia. Así entonces, en la síntesis de estos datos, de un total de 23 ensayos, y fíjese, la no pequeña cantidad de pacientes, 2.774 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión, y de los 23 estudios, el 57% arrojaron efectos de tratamiento estadísticamente significativos, y como todo estudio, 9 no mostraron ningún efecto y uno mostró un efecto negativo. Interesantísimo. La oración investigada bajo todas las formas, no solo biológica, no solo humanamente, o sea, en los primates animales que no tienen factores de creencia, hubo acción. En la parte estadística de los estudios, hay estudios claros, 57%. Hay cambios en la hemoglobina con la oración. Entonces, nosotros tenemos que decir, ¿por qué? ¿De dónde viene todo esto? Pues viene del principio vital, de la fuerza motriz de los cuerpos y órganos. Todos tenemos principio vital. Las plantas tienen principio vital, las piedras tienen principio vital. Entonces, tanto átomos, moléculas, sustancias y cuerpos, vamos a actuar en la materia, tanto orgánica como inorgánicamente. Sin embargo, cuando ya llega el principio vital a la parte de fusión, tenemos una materia animalizada, que es como lo menciona el autor espírita de estas formas. Se concluyó que las limitaciones metodológicas de varios estudios hacen que sea difícil sacar conclusiones definitivas. Por supuesto, estamos hablando de ciencia. Nosotros no podríamos llegar en definición y decir, sí, ya encontramos que la oración es así. Nos orienta y nos da claridad a lo que Allan Kardec nos enseñó al respecto de la oración. Dado que aproximadamente el 57% de los ensayos mostrados hasta el momento un efecto positivo en el tratamiento de la oración en la salud, la evidencia merece un estudio más a fondo. O sea, que para 2022, desde los 1986-87, que se comenzó a experimentar, para esta fecha ya sabemos de que hay que continuar cada día más interesados en el aspecto biofísico, neurológico, científico de la oración. Algunas de las cosas que se mencionaron antiguamente fueron la fotografía Kirlian, que el trabajo de la energía en un cuerpo, y que se mostraba el aura. Era evidentemente que el aura es parte de nosotros, y cuando llegamos a pases medianímicos o pases en el centro espírita, estos son los que nos pueden actuar. En la eficacia de la oración, nosotros también tenemos que revisar las partes filosóficas. San Marcos capítulo número 11, versículo 24, nos dice, por tanto os digo, que todas las cosas que pidiereis orando, creed que las recibiréis y os vendrán. Hay gentes que niegan la eficacia de la oración y se fundan en el principio de que, conociendo Dios nuestras necesidades, es superfluo exponerlas. O sea, ya Dios sabe qué me va a pasar, que yo me voy a salvar del cáncer, no tengo que hacer nada.
Eso no es cierto. Si no, no nos hubieran indicado filosóficamente desde la época bíblica qué habría que hacer. Estas personas que niegan la eficacia de la oración añaden que encadenándose todo el universo por leyes eternas, vuestros votos no pueden cambiar los decretos de Dios. Hay condiciones completamente diferentes. Hay entonces una clasificación que dice, hay enfermedades biológicas, como por ejemplo las lombrices intestinales de los niños o de las personas que no lavan sus alimentos, pues se les va al vendasol y bueno, se quitó. Eso es biológico totalmente. Una enfermedad como la ansiedad, la depresión, que nuestros amigos profesionales, psicólogos, psiquiatras tienen todo el poder de acción, pues también se podrá quitar, pero es del ámbito mental. Pero luego de eso vemos enfermedades, como por ejemplo quistes en la cavidad abdominal que nunca se van a quedar, pero no todos los pacientes mueren igual, no todos los pacientes les duele igual. Muchos pacientes pasan su vida normal. Entonces, ¿por qué unos sí, otros no? Contradice lo que estas personas dicen que nosotros no podemos cambiar los decretos de Dios. Dios puede acceder a ciertas súplicas sin derogar la inmutabilidad. Fíjese bien, sin derogar la inmutabilidad de las leyes que rigen el conjunto, quedando siempre su acción subordinada a su voluntad. Esto lo explica claramente el libro del Evangelio según el Espiritismo, capítulo número 27, en los ítems 5 y 6. El doctor Masaru Emoto hace los experimentos en agua. Otra forma. Generalmente el hombre solo ve el presente, nosotros solo vemos nuestros problemas. Mas si el sufrimiento es útil para su futura felicidad, Dios dejará que sufra. Eso es una condición. Capítulo número 25, número 1 y siguientes dice, ¿cómo el cirujano deja sufrir al enfermo la operación que debe conducirle a la curación? Le concederá también los medios para que él mismo salga del conflicto, con ayuda de las ideas que le sugiere, por medio de los buenos espíritus, dejándole de este modo el mérito a nosotros de saber cambiar, porque evidentemente si tenemos un aspecto negativo en la salud, ha sido porque nosotros hacemos algo. O sea, usted tiene gastritis, pero usted no deja el café, usted no deja el picante, usted no deja las grasas, solo no se va a quitar. El mérito es suyo. Cuando usted diga, ya no más, porque yo quiero seguir mejor, entonces nos debe de asistir hacia la ayuda de sí mismo en la máxima, ayúdate y Dios te ayudará. Y no a aquellos que todo lo esperan de un auxilio extraño, sin hacer uso de sus propias facultades. Aquella persona que cree que solo porque tiene mucho dinero va a la consulta, compra el medicamento más caro, se lo toma y se acabó. Está resolviendo. Pero casi siempre se preferiría el ser auxiliados por un milagro sin que no nos costase ningún trabajo. Ni una ni otra. Es la conjugación de ambas condiciones las que nos va a ayudar. Así entonces, ya sabemos claramente que solo nuestros pensamientos en los experimentos de Emoto, el agua cristalizada, usted dice gracias, vea la imagen de la izquierda y yo te mataré, vea la imagen de la derecha. Es igual, yo me quiero sanar, yo me quiero enfermar, yo quiero vivir, yo no quiero vivir. Producimos esas diferenciaciones que se pueden ver a niveles microscópicos y eso es lo que estamos tratando de explicar esta tarde. La acción de la oración es a través de la transmisión del pensamiento. En el libro del Evangelio, en el capítulo 27, en el ítem 9, dice que la oración es una invocación. Por ella nos ponemos con el pensamiento en relación con el ser a quien nos dirigimos. Las oraciones dirigidas a Dios son oídas por todos los espíritus encargados de la ejecución de la voluntad. O sea, yo no lo voy a dirigir a una imagen, a un espíritu en particular, lo voy a hacer así amplio hacia Dios. No se preocupe, los espíritus no están esperando que usted los mencione. Los espíritus no se ofenden si usted no los menciona. Cuando se ruega a otros seres que a Dios solo con el título de intermediarios, de intercesores, porque nada puede hacerse sin la voluntad de Dios. Entonces la oración no importa a quién específicamente vaya, todo es un todo que está plasmado en Dios mismo. Aquí tenemos un aparato de identificación de meridiano.
Esto fue en 1977 y este trabaja para tratar de monitorear la conductividad eléctrica y la capacidad específica de ciertos puntos para saber si la salud podía tener corrientes eléctricas. El espiritismo hace comprender la acción de la oración. ¿Por qué? Porque en el ítem 10 del mismo libro, en el capítulo 7, dice, explicando el modo de transmitir el pensamiento, ya sea que el ser a quien se ruega venga a nuestro llamamiento o que nuestro pensamiento llegue hasta él, para formarse una idea de lo que sucede en esta circunstancia, es menester representar a todos los seres encarnados y desencarnados, sumergidos en un fluido universal que ocupa el espacio, como aquello que estamos en la atmósfera. O sea, ¿dónde están los espíritus? Estamos aquí los encarnados y a nuestro lado están los desencarnados. Que no, yo creo que los desencarnados están fuera de la Tierra. Perfecto, no importa, pero hay un fluido universal que está afuera de la Tierra y nosotros aquí también. Este fluido recibe una impulsión de la voluntad. Es el vehículo del pensamiento como el aire lo es del sonido. El sonido no se puede transmitir si no tenemos aire. El fluido impulsor de nuestra voluntad es el vehículo de pensamiento. Entonces, la oración es un vehículo de su pensamiento dirigido específicamente a las mejorías de los cuerpos que suplicamos por ellos o de nuestro propio cuerpo. Entonces, estamos claros que todo radica acá, a nivel del encéfalo, a nivel de la glándula pineal, que es una gran antena que logra mandar ondas y esas ondas se transmiten en quasar, que finalmente llega a ser una luz, una energía. Pues cuando el pensamiento se dirige hacia un ser cualquiera que está en la tierra o en el espacio, porque nosotros podemos orar por nuestros seres queridos que están en el espacio, del encarnado al desencarnado. O sea, hay posibilidades de ese tipo. Y obviamente en la petición es igual y en la benefacción es igual. Puede ser también la influencia fluídica que todos conocemos del desencarnado al encarnado, que no necesariamente son obsesiones, pero sí se establece una corriente fluídica entre los dos, la cual transmite el pensamiento como el aire transmite el sonido. La energía de la corriente está en razón con la del pensamiento y obviamente de la voluntad. Si usted hace y repasa una oración de cualquier religión repetitiva, pero no tiene el amor, la sensación, va a ser diferente. Los espíritus nos lo han dicho. ¿Cuáles son las oraciones más efectivas para los desencarnados? Pues increíblemente los de la madre, porque la madre lo hace con todo el amor que tal vez nosotros no tenemos ese nivel de acercamiento. Pero no quiere decir que mis oraciones no lleguen hasta ellos y que si yo incremento mi voluntad, no tendrán el poder de hacerlo. Así es que la oración es oída por los espíritus en cualquier parte que se encuentren, que los espíritus se comunican entre sí, que nos transmiten sus inspiraciones y que se establecen relaciones a distancia entre los encarnados. El doctor Diane Ornish ha utilizado muchas técnicas de visualización diferentes para abrir las arterias coronarias. Hablamos del sistema cardiovascular. ¿Cuál es el principio? Cuando visualiza y toma una conciencia en ese campo de energía en particular, los nadis relacionados con esta área en particular comienzan a abrirse y aclararse. O sea, se hizo una investigación de cómo la oración ayudaba a las personas que tenían arterias coronarias del corazón obstruidas. Cuando el campo pránico, en este caso, fue de tipo hindú, yoga, se aclara, el flujo de energía se suaviza, los tejidos se rejuvenecen y comienza el proceso de curación. Alguien va a decir, esto es mentira, esto no es posible, ¿cómo va a ser factible que yo haga un efecto pránico y que esto se abra? Aunque las arterias coronarias pueden permanecer obstruidas, los tejidos se rejuvenecen. No, eso no es posible. No me venga con ese cuento. Sin embargo, está aquí. Aquí tenemos el libro, usted lo puede leer, usted lo puede estudiar. Salió en Newsweek porque en realidad lo probaron y lo comprobaron las personas cómo este hombre salvaba su corazón. Dieta, amor, meditación.
que está incluida la oración, un sistema realmente efectivo para que eso pueda. Entonces la pregunta es, ¿cómo eso es que ocurre? Pues ya a la mitad hemos avanzado con la parte científica que les he platicado. Esta explicación es sobre todo para aquellos que no comprenden la utilidad de la oración, que creen que es puramente mística. No es con el objeto de materializar la oración, o sea, no estamos el día de hoy diciendo que la oración no es espiritual y que solo a través de la explicación material se entiende. Se entiende, eso es lo que yo quiero. Vamos a tratar de hacer comprensible el efecto. Esto lo dice el ítem número 10 del Evangelio, manifestando que puede una acción directa y efectiva, sin que por esto deje de estar menos subordinada a la voluntad de Dios, el juez supremo de todas las cosas y el único que puede hacer su acción eficaz. Recordemos que en las propiedades del perispíritu está la plasticidad, la elasticidad, la expansibilidad, la penetrabilidad, la absorción y la hidroplastía. Si sabemos estos elementos clásicos del perispíritu, nosotros nos podemos dar cuenta que a través de la voluntad y la oración, él puede actuar en nuestro cuerpo. Ahora es muy común hablar en neurología que nosotros tenemos neuroplasticidad. Ya sabemos que tenemos células cerebrales en nuestros intestinos. Por eso es que cuando la señorita mira al ser amado, siente mariposas en el estómago. Así que no está queriendo a su pareja con la mente ni con el corazón, lo está queriendo con el intestino, imagínense usted. Y la plasticidad ya se sabe, y la elasticidad y la expansibilidad, la gente por arriba de los 65 años, de la tercera edad, tenemos neuroplasticidad. Hemos logrado que cambie un poco el Alzheimer, hemos logrado que cambie el temblor, hemos logrado muchas cosas que antiguamente se decía que no era factible, gracias a las propiedades cuánticas que se va encontrando dentro de las células. Así entonces, el capítulo 7 también del Evangelio en el ítem 14 dice, si la oración ejerce una especie de acción magnética, fíjense qué interesante, está hablando de magnetismo, está hablando de física, está hablando de física cuántica, está hablando de luz, está hablando de electrones, está hablando de protones, el espiritismo como tal. Y entonces uno dice, ese es el libro que los espiritistas leen, eso es mentira. No, todo lo que le estoy presentando está haciendo entender que todo lo que nosotros leemos tiene una contraparte científica. Se podría creer que el efecto estaba subordinado al poder del fluido, pero no es de este modo, puesto que los espíritus ejercen esta acción sobre los hombres, suplen cuando es necesario. Ah, ahí está el beneficio de ir al centro espírita. Hay veces nosotros no tenemos toda la energía, todo el poder para que esa oración se dé. Cuando estamos en grupo es mucho más concentrada. Cuando un espíritu nos acompaña es mucho mejor. Y pueden interceder, pueden ejercer y darse momentáneamente una fuerza excepcional cuando juzgan digno de este favor, merecimiento o cuando la situación pueda ser útil. Entonces, ahora ya es fácil encontrar por todos lados médicos de todas partes del mundo, de Oriente Medio, de Asia, del Medio Oriente, de Europa. Los que menos, los que hablamos español son los que menos tienen esto. Vemos cómo el dolor crónico y la enfermedad cambian. Cambia basado en las múltiples condiciones de desarrollo mental que incluye la oración y que actualmente disminuye incluso el dolor en todos los pacientes. En el ítem 14, Allan Kardec nos enseña la oración en común tiene una acción muy poderosa. Cuando todos aquellos que oran se asocian de corazón a un mismo pensamiento y tienen un mismo objeto. He ahí para mí la razón del por qué debo de ir al centro espírita. Porque cuando nos unimos, todos cercanos, todos unidos, la oración se vuelve más poderosa. Como que si muchos levantaran la voz juntos y unísonos, pero ¿qué importa estar reunidos en gran número si cada uno obra aisladamente? O sea, ustedes han oído esas oraciones, bueno, hermanos, oren, cada quien está orando por su lado. No funciona. 100 personas reunidas pueden orar como egoístas, mientras que 2 o 3 unidas con una común aspiración rogarán con verdaderos hermanos a Dios y su oración tendrá más poder que la de los otros cientos que puedan actuar. Así que entonces
está en nuestro cerebro, está en nosotros la generación de la bioenergía para poder enviar a nuestro cuerpo, y la influencia de la glándula pineal que nosotros mostramos en amarillo en la anterior imagen, en algunas patologías abre un gran campo de investigación que no se ha terminado de investigar. De hecho, el estudio de la melatonina surge muy rigurosamente a la hipótesis de que puede servir como un instrumento terapéutico. En el espíritu no hay una cita específica sobre la glándula pineal en las obras básicas, pero las indicaciones reportadas y los trabajos actuales de su participación en un gran número de eventos biológicos demuestran la importancia de este campo de investigación. El doctor Sergio Felipe Oliveira, que todos los espíritus ya conocen, ha hecho estos estudios y habla que la pineal es un sensor capaz de ver el mundo espiritual y coligarlo con la estructura biológica. O sea, en dos palabras, todos nosotros tenemos una antenita. Su celular, su móvil, tiene una antena para recibir buena señal. Entre mejor es y más claro, es más caro el teléfono, porque le actúa mejor. Bueno, él tiene algo pequeñito que lo hace comunicarse con todo el mundo. Nosotros tenemos algo pequeñito aquí en el centro de nuestro cerebro, la glándula pineal, que nos comunica con el mundo espiritual. Cuando vemos la colección de oraciones espiritistas para los enfermos y los obsesados, nos dice, si Dios nos hubiese querido que los sufrimientos corporales fueran disipados o aliviados en ciertos casos, pues nos hubiera ofrecido todo el amplio arsenal médico, biológico, psicológico, psiquiátrico, neurológico y ahora filosófico y espiritual y religioso para que nosotros pudiéramos tener algo diferente. Al lado de la medicación elaborada por la ciencia, el magnetismo nos ha hecho conocer el poder de la acción fluídica. Después el espiritismo ha venido a revelarnos otra fuerza que es la mediumnidad curativa. Y obviamente el tema que nos ocupa hoy, la influencia de la oración. Los centros de fuerza, no solo la pineal, sino que todos los centros de fuerza lo son afectados cuando nosotros tenemos los pases, pero también nuestras oraciones van a esos lugares donde hay conjunciones neurológicas que ayuda a ser intermediarios en el duplo el etérico, el periespíritu y la transformación hacia nuestro espíritu. En julio del 2003 se hicieron test experimentales de telepatía. Muchas personas afirman haber sabido que quien llamaba antes de descolgar el teléfono, o sea, usted está aquí y dice, me va a llamar mi mamá. Y usted agarra el teléfono y en ese momento entra la llamada de su mamá. Se llevaron a cabo experimentos para comprobar si la gente realmente podía saber eh, quién, quién podía llamar o si era la casualidad, y la tasa de éxito fue del 25% en un total de 571 ensayos. O sea, no es ocasional de alguna persona. En un 25% nosotros probablemente podemos detectar telefónicamente, telepáticamente, quién es el que nos va a llamar. Así que entonces estamos ante toda una gama de religiones. Todos tienen estos mismos mecanismos porque son mecanismos universales, son mecanismos de nuestro cuerpo. Y entonces no es una oración específica la que va a tener efecto. Son todas las religiones a través de lo que tenemos. Así, en el capítulo 4, en el principio vital, el del libro de los espíritus, Allan Kardec, en el ítem número 60, dice que si es una misma la fuerza que une los elementos de la materia en los cuerpos orgánicos y en los inorgánicos, y la respuesta es sí. Todos tenemos la fuerza en la materia, que existe en la materia en los cuerpos orgánicos e inorgánicos, y nos lleva al Evangelio nuevamente en el ítem 5.8. Pedid y se os dará. Eficacia de la oración. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Que las leyes naturales e inmutables no se pueden anular a capricho de cada uno de nosotros. Eso significaría el caos del universo. Hay leyes. ¿Es incorrecto pensar que todas las circunstancias de la vida están sometidas a la fatalidad? No, por supuesto que no. No nos enfermamos para morir, no nos enfermamos de castigo, no nos enfermamos porque esto sea algo que esté poniendo algo de nosotros.
Nos enfermamos para evolucionar, nos enfermamos como un instrumento más, tal cual nosotros, nuestros espíritus nos han dicho que es el maestro dolor, y por ello, cada vez que usted se enferma, usted tiene que darle gracias a Dios porque está teniendo esta oportunidad de superarse a través de esta enfermedad. Es ilógico deducir que basta pedir algo para obtenerlo inmediatamente, definitivamente. El principio vital reside en un agente particular o solo es una propiedad de la materia. Es lo uno y es lo otro. O sea, reside en particular y también está en la vida organizada. Da la vida a todos los seres que lo absorben y lo asimilan. El principio vital. Hemos visto que el espíritu y la materia son dos elementos constitutivos del universo, forma un tercer principio vital, indudablemente sí. Es uno de los elementos que constituyen el ente total de nuestro cuerpo. Entonces, aquí hay un resumen básico de cómo 75 intercesores oraron por 28 días en un grupo de oración. Y estaba el grupo de oración por 484 enfermos. Y hubo un grupo de cuidado de 529. Y se dio cuenta que era un doble ciego y en los pacientes coronarios eran 1013 pacientes y el efecto se encontró. La oración ayuda a los enfermos coronarios, ayuda a los que tienen cáncer, solo como por ejemplo. En el grupo también interactuaban a nivel de vibración, no solo a nivel de habla y audición, porque hay una interacción entre el emparejamiento vibratorio, como la resonancia, como los diapasones. Si dos personas están vibrando a frecuencias relativas, se sintonizan muy bien. Entonces, este campo pránico también tiene una dinámica grupal. Allan Kardec en la revista Espírita de 1866 nos dice, por medio de la oración el hombre eleva su alma, entra en comunión con Dios, se identifica con el mundo espiritual, se desmaterializa la condición esencial de su dicha futura. Sin la oración, sus pensamientos se mantienen en la tierra, se apegan cada vez más a las cosas materiales, de lo cual deriva un retraso en su adelante. La oración, mis queridos hermanos, es inmensamente poderosa en muchos de los ámbitos. En el 2004, las creencias religiosas y su relación al proceso salud-enfermedad, en esta revista de psicología, nos dice que el carácter intrínseco de la religión, que incluye fe, la oración, la lectura personal de las escrituras, el meditar, etcétera, ha sido motivo también de análisis y con conclusiones favorables a los beneficios que aportan a la salud. En el Evangelio según el Espiritismo nos dice, la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Ore cada uno según sus convicciones y de la manera que más le conmueva, pues un buen pensamiento vale más que muchas actitudes. La oración, entre otros de los integrantes de la actividad intrínseca que hemos estudiado hoy, ha pasado a constituirse en uno de los más significativos por la influencia positiva que ejerce en el mantenimiento y restitución de la salud o en la prolongación de la vida de quienes la emplean. Ya hay varios años, varios autores, varias posiciones geográficas donde han analizado y ahora estamos claros que la oración ha pasado a constituirse en uno de los elementos más significativos para el mantenimiento y restitución de la salud. Así entonces, tenemos mente, emociones, sistema endocrino, sistema inmune, sistema nervioso, todo unido para que nosotros podamos ver. 1988, Beer diera a conocer sus hallazgos positivos en un grupo de pacientes de la unidad de coronarios y reportaron que los primeros mejores resultados con la evolución y se les dio en el 2002, donde habló de religión y salud. ¿Es posible orar para otros? Sí. Por la oración de los buenos espíritus se asocian al bien que se desea hacer. Libro de los Espíritus 662. En el 2014 se hizo una revisión de estudios empíricos sobre el impacto de la religión, la religiosidad y la espiritualidad como factores protectores. Se realizó un análisis de cada variable por separado y en conjunto. Y entre las conclusiones se señala que las investigaciones evidencian que contribuyen
al que las personas tengan mayor autoestima, con una fuente de fortaleza y esperanza. Es lo que la oración nos da, autoestima, fortaleza y esperanza, así como asocian a una mayor participación con la vida, bienestar espiritual e incrementan, por supuesto, la capacidad de perdón y de nosotros mismos, porque muchas de nuestras enfermedades es porque nosotros no nos hemos perdonado los problemas que hemos creado, los errores que hemos pasado. Sirve en realidad de apoyo emocional y social. Promueve los valores prosociales, se asocian a un menor uso y abuso de drogas y menor tendencia a fumar. La oración es impactante. Entonces, ahora hablamos de una espiritualidad, ya no únicamente como una sección de religiones, donde todas estas palabras, todas estas intervenciones hacen que la espiritualidad tenga conexión mente y cuerpo, actúe en los pacientes oncológicos. Se hizo realmente una distinción de la religión con la espiritualidad. En un primer lugar, ciertas religiones pueden implicar una búsqueda de metas no sagradas, ya sean intrínsecas o extrínsecas. Por ejemplo, la religiosidad extrínseca significa utilizar los contactos sociales y los servicios religiosos como una búsqueda de metas no sagradas, tales como el incremento de relaciones sociales, mejorar el estatus social o alcanzar algún beneficio no asociado con lo sagrado. Y lo segundo, las religiones pueden implicar rituales o comportamientos prescritos asociados a la búsqueda de lo sagrado que han recibido valorización y apoyo. Ese es el problema de la religiosidad. Por eso nosotros nos vamos con el término de espiritualidad. La religión te puede esclavizar, oprimir, someter, tiranizar, mientras que la espiritualidad nos libera, nos rescata, nos emancipa, nos indulpa y nos desocupa. Hay una serie de condiciones que nos puede ayudar en esta forma. Así la espiritualidad puede convertirse en una poderosa fuente de fortaleza, porque capacita al individuo a hacer cambios positivos en su estilo de vida y tomar conciencia definitivamente. Aquí tenemos dos imágenes, a la izquierda en estado de reposo y el mismo cerebro en estado de meditación. Vean ustedes la concentración, cómo se logra el cambio solo con meditar. Y si incluimos la oración, los cambios evidentemente son mayores. La variedad de formas en las que se puede abordar la espiritualidad complica su entendimiento, pero a pesar de la subjetividad que le caracteriza, ya se han demostrado algunos efectos concretos que tiene el organismo a corto y largo plazo, como por ejemplo, la experiencia espiritual se asocia con cambios en la actividad eléctrica del cerebro, así como el sistema serotoninérgico, que es lo que expliqué fácilmente con las imágenes. Entonces, nuestras experiencias espirituales hacen estos. Ahí podemos ver una tomografía de positrones a la izquierda y a la derecha, cómo nuestras experiencias espirituales cambian científicamente. La psiconeuroinmunología ha demostrado cómo a través del apoyo psicosocial se puede mejorar las condiciones psicológicas, emocionales e inmunitarias. Y ahora vamos sobre la inmunidad en un efecto estresante. Así entonces, la amígdala y el hipocampo existen sitios reguladores de los niveles de hormonas sensibles al cortisol, que tiene mucho que ver con la mitocondria. Aquí nosotros vemos entonces este mapa de correlación entre los cambios que hay de poderes entre cerrar los ojos únicamente y entre meditar. Es más poderosa la meditación que simplemente cerrar los ojos y lo podemos ejemplificar en estas correlaciones de mapeo cerebral. La religiosidad es un sistema organizado de creencias, prácticas, rituales y símbolos diseñados para facilitar la cercanía a lo sagrado o a lo trascendente. Dios, el alto poder, la última verdad, la realidad, para nutrir o entender la responsabilidad que cada uno debemos de tener consigo mismo, con los demás, con la vida, con la comunidad. Estos efectos de intercesión hemos visto que siempre han sido positivos. Ahora entonces, resumiendo rápidamente, cambia la oración, los parámetros sanguíneos, cambia los efectos positivos a niveles psicológicos
ayuda a la curación del cáncer, ayuda a la mejoría de las coronarias y ayuda a la inmunidad. Benson ha documentado mediante estudios de resonancia magnética nuclear del cerebro cómo se producen cambios físicos en el cuerpo cuando alguien medita. En el que medita se va a profundizar la relajación, comienza una intensa actividad en los lóbulos tanto temporal y parietal, que son encargados de controlar la orientación espacial y establecer distinciones entre sí mismo y el mundo. Se produce una quietud que envuelve todo el cerebro y al mismo tiempo los lóbulos frontales y temporales se liberan y la conexión mente-cuerpo se disuelve. El sistema límbico responsable se muestra con muchas emociones y se activa. Así entonces aquí tenemos cómo el dolor es inhibido, incluso con todas estas formas. Ya estamos tratando de hacer entendimiento y esto es lo que pasa con el placebo. O sea, dos personas tenían dolor de cabeza. A uno se le dio un analgésico farmacológico y al otro se le dio una pastilla con azúcar. Y aquí tenemos el ejemplo. Se le preguntó a la persona y se le dio la pastilla de azúcar. ¿Se te quitó el dolor? Sí, porque ambos salieron del mismo frasco. Se tenía identificado cuál era el placebo y cuál era el otro. Y entonces vimos la realidad de esta situación. En el 2002 se vio el incremento de dopamina durante la meditación. En cuanto a su efecto sobre los neurotransmisores, se encontró cómo la liberación endógena de dopamina en el cuerpo estriado ventral aumentaba durante la meditación yoga nidra. O sea, ha quedado ejemplificado completamente que no solo el cerrar los ojos ayuda, el concentrarse, el meditar y por supuesto la oración, que es un mecanismo más poderoso, inducen cambios en nuestro cerebro e inducen en muchas condiciones. No olvidemos que nosotros tenemos somatización, que es una respuesta fisiológica ante un suceso psicológico. La transformación inconsciente de una afección psíquica en orgánica. Hay una alta incidencia en esta situación. En el 2001, en Rusia estudiaron la actividad electroencefalográfica de meditadores expertos, demostrándose una serie de cambios que están ausentes en meditadores novatos, que era alta coherencia con el lóbulo frontal izquierdo, con otras áreas cerebrales, o una correlación positiva entre la actividad frontal teta y los sentimientos de bendición, y una correlación negativa entre la aparición de pensamientos y actividad frontal teta. O sea, si usted forma el hábito de concentrarse, de orar, de cerrar sus ojos, de meditar, usted va a hacer que su cerebro sea realmente un instrumento que mejore en la interrelación de todo lo que hemos explicado esta tarde. Aquí nosotros vimos el placebo de la acupuntura y donde se demuestra que la acupuntura también influye. Todo lo que hemos hablado, tanto de religioso, tanto de medicina alternativa, nos está llevando a lo mismo, a los beneficios que tiene la oración para la salud, como quedaron demostrados en una investigación de 1988 de 10 meses en el Hospital General de San Francisco, donde se obtuvo una mayor mejoría de un grupo de pacientes que recibía oración exterior, además del tratamiento convencional en relación con un grupo control que solo recibía el tratamiento convencional. O sea, dentro de un hospital, un grupo recibía la oración y el otro no recibió. Mismos diagnósticos, mismos tratamientos, sí hubo efecto evidentemente. Entonces, ya sabemos que este hombre nos dijo que nuestro cerebro estaba con todos nuestros mecanismos de nosotros y que el grupo de personas que no sabía que estaba orando por ellos presentó menos fallas congestivas, menos paros cardíacos y una mortalidad significativamente menor en el grupo. Este estudio nos lleva entonces a pensar que hay otros factores, además de la fe, que intervienen en la sanación del paciente. Los mismos resultados se obtuvieron en otro estudio más reciente. Así que les recomiendo que estudie el Evangelio según el Espiritismo para poder entender cómo la oración hace esto. En un ensayo clínico doble ciego aleatorio se estudió la influencia de la oración con éxito de la fertilización in vitro. El grupo que tuvo oraciones por parte de terceros mostró mayor cantidad de embarazos en comparación con las que no recibieron oraciones. Imagínense,
Imagínense hasta dónde actúa la oración en la fertilización in vitro. Y eso se debe a que todo se maneja a nivel de la célula, donde hay un ectoplasma, hay un endoplasma, y recuérdense que el espíritu actúa como lo que eran las presentaciones físicas que vienen del endoplasma, la psiconeuroinmunología aplicada hacia la transición de salud en el 2018 nos dice, se han revisado todas las aportaciones clásicas y recientes de la psicoinmunología que ilustran la importancia de los factores psicosociales que modulan, determinan funciones de sistemas biológicos. Así entonces, rápidamente para terminar, les presento una célula, como que si fuera un huevo estrellado, lo blanco, la clara que ya está ahí frita, y el núcleo que es la yema. Acá le ponemos ya nombres. En 106 sujetos VIH positivos se reportó que aquellos que sobrellevaban su enfermedad religiosamente, poner su fe en Dios, buscar confort en la religión, tenían menores puntajes en las escalas de depresión de Beck y los CD4 fueron mayores. Aquí, así que no lo señalemos. Ya viene la viruela del mono y lo están señalando igual. No, ayudémoslos. Nosotros tenemos que ayudar porque tenemos cómo hacerlo. Entonces, todos se enfocan en las experiencias religiosas que vinculan la asistencia a servicios religiosos. La inmunoglobulina A en saliva era significativamente mayor en estudiantes que habían visto un film sobre la Madre Teresa de Calcuta que otro que había visto la guerra mundial, la Segunda Guerra. Así que seguimos cada vez viendo que esto actúa la inmunidad. Aquí no estamos hablando de comer, aquí estaba dando salud a través de eso mismo, de la caridad, del amor. Y ella lo decía claramente, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es evidentemente el amor y el fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz de lo que lo ofrece. 1997 se ha estudiado la influencia que tenía la vinculación religiosa con las interleuquinas. Si alguien dice que tiene que ver eso, señoras, con nosotros, usted ya tuvo COVID, bueno, las interleuquinas se le cambiaron, encontrándose que quienes asistían con frecuencia a los centros religiosos tenían niveles inferiores de interleuquina 6 comparados con los que no asistían. Así que vemos el citoplasma, vemos también la función de los neutrófilos y todos nos orientan. Donde nosotros investiguemos, vamos a darnos cuenta que es altamente sustentable el hecho de que la salud nos ayuda a través de los neurotransmisores de las células y obviamente de las oraciones espiritistas. Los espíritus han dicho siempre, la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Rogad cada uno según vuestras convicciones, porque actúan a nivel de la función del ectoplasma y actúan en la función del fluido vital. Cuando las oraciones las dan con el fin de fijar las ideas y sobre todo para llamar la atención sobre ciertos principios de la doctrina, démonos cuenta que los espíritus no prescriben ninguna fórmula absoluta de oraciones. Todas actúan a este nivel. Póngale atención a esos como que son panes alargados que se llaman mitocondrias. Y la colección de oraciones nos dice, el objeto de la oración es elevar nuestra alma a Dios. La diversidad de fórmulas no deben establecer ninguna diferencia entre los que creen en Él y aún menos entre los adeptos del espiritismo, porque Dios las acepta todos como sinceras. Entonces, la oración es así, es una convicción que se da, es una aplicación de principios de la moral evangélica desarrollados en este libro y que se completan en sus dictados sobre los deberes para con Dios y al prójimo, en donde se recuerda a todos los principios de esta doctrina. El espiritismo reconoce como buenas las oraciones de todos los cultos. Por eso el espiritismo no está en contra de ninguna religión. Nosotros como verdaderos espíritas no podemos levantar la mano, la voz, nuestras miradas inquisidoras para otros cultos. Cuando se dicen con el corazón y no con la boca, no impone ni vitupera ninguna. Dios es demasiado grande. Según él,
para rechazar la voz que le implora o que canta sus alabanzas, porque lo hacen de un modo antes que de otro. El que anatemizase las oraciones que no están en este formulario probaría que desconoce evidentemente la grandeza de Dios. ¿Cuáles son las condiciones esenciales de la oración? Según San Pablo, capítulo número 27, ítem número 16, es que sea inteligible, o sea, que se dé a entender, a fin de que pueda hablar de nuestro espíritu. Para conseguirlo, no basta que se diga en un lenguaje que lo comprenda el que lo ruega. Hay oraciones en lenguaje vulgar que no dicen mucho más que el pensamiento que si estuviese en una lengua extraña. Y por lo mismo, no se dirigen al corazón. Las raras ideas que encierran son, con frecuencia, sofocadas con la superabundancia de palabras y por el misticismo del lenguaje. Una oración con el corazón debe ser muy clara. La principal cualidad de la oración es ser clara, sencilla y concisa, sin frases inútiles, ni lujo de epítetos pomposos, definitivamente. El ectoplasma en la biología está constituido por un material gelatinoso y viscoso, incoloro, insoluble en agua, que es el protoplasma. Las oraciones que pueden ser generales para nosotros mismos, para los seres vivos, para los muertos, oraciones especiales para un enfermo en especial y para los obsesados, lo que tratan es que es llamar más particularmente la atención ese tipo de oraciones sobre el objeto de cada oración y hacen comprender mejor la idea. Van precedidas de una instrucción preliminar y obviamente que es el prefacio al cual nosotros podemos darnos cuenta. Por ejemplo, en la específica para los enfermos y obsesados para los enfermos, ese prefacio debe ser leído y entendido. Las enfermedades son parte de las pruebas y de las vicisitudes de los terrestres. Son inherentes a lo grosero de nuestra naturaleza material. Entre más grosero, más grosera es la enfermedad que nosotros tenemos por la inferioridad de este mundo que habitamos. Las pasiones y los excesos de todas clases siembran en nosotros gémenes malsanos, muchas veces hereditarios, que pueden dar problemas. Así que, centrados únicamente, por terminar, y termino con lo más alegre, la mitocondria. La mitocondria es este ser que aquí está en una fotografía microscópica, o sea, en una célula, así se observa, y les doy dos dibujitos para entender, nada más. Que es una membrana interna que rodea la tan llamada matriz. Muy bien. En los mundos más avanzados física y moralmente, el organismo humano más purificado y menos material no está sujeto a estas mismas dolencias y el cuerpo no está
minados sordamente por estrago de las pasiones, pero eso es hasta cuando ya no tengamos esto, la mitocondria. Y alguien en una de las últimas presentaciones me decía cómo realmente la mitocondria y su estructura funcional ocurre, o solo es que ustedes trasladaron ideas científicas para acá. Apenas esto es para una conferencia en particular. Aquí vemos un listado de medicamentos que actúan a través de la mitocondria. Y si ustedes tienen una idea, se dan cuenta que hay varios medicamentos psicotrópicos que actúan a nivel y que todos ya sabemos que las enfermedades mentales nos dan diferentes cosas. Es menester entonces resignarnos a sufrir las consecuencias de nuestra inferioridad hasta que hayan merecido cambiarlo. Entre tanto, no deben impedirnos hacer lo que dependa de nosotros para mejorar nuestra posición actual. Pero si a pesar de nuestros esfuerzos no podemos conseguirlo, el espiritismo nos enseña a soportar con resignación nuestros males pasajeros. Aquí podemos ver cómo el estrés a la derecha, en la parte baja de la imagen, vaya la energía, las mitocondrias fallan y fallan nuestras células. Mientras que si son sostenidas, las mitocondrias, las células, mantienen su vitalidad. O sea, usted puede estar bajo severos problemas, mucho estrés. El estrés no es enfermedad, el estrés es algo normal, necesario. Pero si tuviera muchos problemas, nosotros podemos seguir. Al lado de la medicación ordinaria, elaborada por la ciencia, el magnetismo nos ha hecho conocer el poder de la oración fluídica. Después, el espiritismo ha venido a revelarnos otra fuerza, la mediunidad curativa y la influencia de la oración. Todos estos diagramas no son para que se los aprendan, es solo para que ustedes se den cuenta que la oración no es una mentira, es un mecanismo. Así que, Señor, vos sois la suma justicia. La enfermedad que habéis querido enviarme, debo merecerla, porque vos jamás afligís sin causa. Para mi curación, me someto a vuestra infinita misericordia. Si os place volverme la salud, que vuestro santo nombre sea bendito. Si por el contrario, debo sufrir aún, que asimismo sea bendito. Me someto sin murmurar a vuestros divinos decretos, porque todo lo que haréis no puede tener otro objeto que el bien de vuestras criaturas. Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias al doctor Edwin. Ahora vamos a revisar si hay preguntas en el chat. Bueno, hasta ahora no encontramos ni una pregunta, pero sí muchos agradecimientos. Desde Brasil, Isabel Godiño de Brasil, Ramiro Cáceres, Lídice también. De Ecuador. La señora Lilian Sánchez, María Carolina Arce, Sandra Pinzón, Nubia. Y muchas gracias y felicitaciones. Bueno, continuando con el día de hoy, queremos saber si hay alguna pregunta en la sala. Un aplauso. Bueno, doctor Edwin, ya escucho los aplausos. No cabe duda, mi querida dama, más felices no podemos estar de estar con ustedes, aunque sea con una pequeña cantidad de ejemplos. Siempre ha sido para mí muy emocionante poder estar con mis hermanos colombianos para que podamos seguir nutriéndonos de ese amor y de ese conocimiento que nuestros queridos hermanos espirituales nos ofrecen. Gracias a todos
tantos encarnados como desencarnados, porque estuvieron muchos desencarnados, aparte de todos los que estuvieron allá en auditorio un día virtual, y que no crean que están solos. Alrededor de ustedes hay varios espíritus que escucharon la conferencia, y bueno, ya van a ver los efectos de la oración en su cuerpo. Eso va a ser importantísimo de analizar. Muchas gracias, doctor Edwin, por tan esclarecedora conferencia. Bueno, vamos a continuar a darle la palabra a nuestro querido Germán Telles, palabras de nuestro Centro Espírita Rutas de Luz. Gracias, querida Exadis. Querido y respetado amigo, doctor Edwin Bravo, muchísimas gracias por su disertación llena de conocimientos científicos bajo la óptica de la medicina, pero a su vez también bajo la óptica del espiritualismo y también de nuestra divina doctrina de los espíritus. Muchísimas gracias para usted, querido hermano, muy amable. Ruego el favor se digne llevar nuestro saludo lleno de afecto y cariño a nuestros hermanos de Guatemala, a quienes les guardo mucha gratitud por su generosidad, como también a usted, querido hermano, y a quienes han estado en la plataforma escuchándonos también, gratitud por siempre. Un abrazo muy fuerte para todas y todos y para usted, querido hermano Edwin, y su distinguida familia. Hasta pronto. Muchas gracias, querido Germán. Bueno, ahora continuamos con el Evangelio a cargo de Johnny Pérez. Adelante, Johnny. El tema de hoy, la vida futura. Ítem 1 al 3, capítulo 2. Mi reino no es de este mundo. ¿Me confirman, por favor? Sí, Johnny, se ve bien. Listo, muchas gracias. Listo, entonces hoy vamos a estudiar el Evangelio según el Espiritismo. En el núcleo temático 2, capítulo 2, mi reino no es de este mundo. En el estudio del Evangelio según el Espiritismo, vamos a encontrar este núcleo temático. Y vamos a un subnúcleo temático que se llama la vida futura. Entonces vamos a hablar del ítem 1, tal cual como lo expresa el libro del Evangelio según el Espiritismo. Habla de que Pilatos, volviendo a entrar al pretorio y llamando a Jesús, dijo: ¿eres el rey de los judíos? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi pueblo habría combatido para impedir para que cayese en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dice: luego, ¿eres rey? Respondió Jesús: vos habéis dicho que soy rey, pero yo no he nacido ni he venido a este mundo, sino para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es amante de la verdad, escucha mi voz. San Juan, capítulo 18, versículo 33, 36 y 37. Entonces, la vida futura. Pues con estas palabras Jesús designa claramente la vida futura, que presenta en todas las circunstancias como el término a donde va la humanidad, a donde tiende la humanidad, y como debe ser el objeto de las principales preocupaciones del hombre sobre la tierra. Todas sus máximas se dirigen a este gran principio. En efecto, sin la vida futura, la mayor parte de los preceptos de la moral no tendrían ninguna razón de ser. Por esto aquellos que no creen en la vida futura, imaginando que solo habla de la vida presente,
no lo comprenden o los encuentran pueriles. Vamos a encontrar en el libro de los espíritus, en el núcleo temático, esperanzas y consuelos, esto es el libro cuarto del libro de los espíritus, y en el subnúcleo temático, penas y goces futuros, es decir, en el capítulo 2, vamos a encontrar lo que es la nada y vida futura. En la pregunta 958, en el diálogo, pregunta Allan Kardec al mundo espiritual, ¿por qué el hombre instintivamente tiene horror a la nada? Y abro comillas, el mundo espiritual contesta, porque la nada no existe. Cierra comillas. En la cuestión 959, Allan Kardec pregunta, ¿de dónde proviene en el hombre el sentimiento instintivo de la vida futura? Responde el mundo espiritual, abro comillas. Ya lo hemos dicho, antes de encarnar, el espíritu conocía todas esas cosas, de modo que el alma guarda un vago recuerdo de lo que sabía y de lo que vio en el estado espiritual. Allan Kardec nos explica entonces que en todos los tiempos el hombre se ha preocupado por su porvenir de ultratumba. Y eso es muy natural, sea cual fuera la importancia que atribuye a la vida presente. No puede dejar de considerar cuán breve es y sobre todo cuán precaria, dado que puede ser interrumpida en cualquier momento. El hombre nunca está seguro del día de mañana. ¿Qué será de él después del instante fatal? La cuestión es importante, pues no se trata de algunos años, sino de la eternidad. Quien tiene que pasar largos años en un país extraño se preocupa por la situación en que se encontrará allí. Por consiguiente, ¿cómo no habríamos de preocuparnos por la situación en que nos encontremos al dejar este mundo, puesto que será para siempre? La idea de la nada tiene algo que repugna a la razón. Cuando llega el momento supremo, hasta el hombre más despreocupado se pregunta qué será de él e involuntariamente aguarda con esperanza. Creer en Dios sin admitir la vida futura sería un absurdo. El sentimiento de una existencia se encuentra en el fuero interior de todos los hombres. No es posible que Dios lo haya puesto allí en vano. La vida futura implica nuestra individualidad después de la muerte. En efecto, ¿qué nos importaría sobrevivir a nuestro cuerpo si nuestra esencia moral tuviera que perderse en el océano de lo infinito? Las consecuencias para nosotros serían las mismas que la nada. Continuando con el Evangelio según el Espiritismo, mi reino no es de este mundo, la vida futura, ítem 2. Allan Kardec expresa, este dogma puede ser considerado como el eje de la enseñanza de Cristo. Y mire lo importante que dice acá. Por eso está colocada como uno de los primeros en esta obra. En esta obra es el Evangelio según el Espiritismo. Porque debe ser el blanco de todos los hombres. Ese debe ser nuestro objetivo. Solo Él puede justificar las anomalías de la vida terrestre y concordar con la justicia de Dios. Luego el Evangelio, según el Espiritismo, es el libro que nos abre las puertas para explicar, obviamente, después del libro de los Espíritus, para ampliar sobre lo que es la vida futura, un principio de la doctrina espírita. Ahora, en el ítem 3 de este mismo tema, los judíos solo tenían una idea muy incierta en cuanto a la vida futura. Creían en los ángeles, a quienes consideraban como los seres privilegiados de la creación, pero no sabían que los hombres podían ser un día ángeles y participar de su felicidad. Según ellos, la observancia de las leyes de Dios era recompensada con los bienes de la tierra. Con la supremacía de su nación y las victorias alcanzadas sobre sus enemigos, las calamidades públicas y las derrotas eran el castigo de su desobediencia. Moisés
No podía decir otra cosa, un pueblo pastor e ignorante que debía conmoverse ante todo por las cosas de este mundo. Más tarde vino Jesús a revelar que hay otros mundos donde la justicia sigue su curso. Este es el mundo que promete a los que observan los mandamientos de Dios, donde los buenos encontrarán su recompensa. Ese mundo es su reino. Allí es donde está en toda su gloria y a donde regresará al dejar la tierra. Sin embargo, Jesús, conformando su enseñanza al estado de los hombres de la época, no creyó deberles darles una luz completa que los hubiera deslumbrado sin iluminarles, porque no lo habrían comprendido. De cierto modo, se limitó a anunciar un principio de la vida futura como una ley natural a la cual nadie puede escapar. Todo cristiano cree, pues, forzosamente en la vida futura, pero la idea que muchos hacen de ella es vaga, incompleta y por lo mismo falsa en varios puntos. Para un gran número, solo es una creencia sin certeza absoluta. De ahí se siguen las dudas y la misma incredulidad. El espiritismo vino a completar ese punto como en muchas otras, las enseñanzas de Cristo, cuando los hombres estaban maduros para comprender la verdad. Con el espiritismo, la vida futura ya no es un simple artículo de fe, una hipótesis, es una realidad material demostrada por los hechos, porque son testigos oculares los que vienen a describir en todas sus fases y con todas sus peripecias, de tal modo que no solo no es posible la duda, sino que la inteligencia más vulgar puede hacerse una idea de un verdadero aspecto, como si se imaginase un país del cual se leyó una descripción detallada. Ahora, esta descripción de la vida futura es tan circunstanciada y las condiciones de existencias feliz o infeliz de los que se encuentran en ella son tan racionales que podemos decir, a pesar de todo, que no puede ser de otra forma y que está ya la verdadera justicia de Dios. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, Johnny. Johnny pregunta que si hay alguna pregunta. Continuamos. No hay ninguna pregunta. Bueno, pero antes de continuar, le damos paso al video de la próxima conferencia del sábado. Adelante, Germán. Muchas gracias, Germán. Bueno, para finalizar la tarea del día de hoy, queremos darle la oración de cierre a nuestro querido Johnny Pérez. Por favor, Johnny Pérez, adelante. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, les agradezco mucho su atención y vamos pues a hacer la oración de cierre para finalizar nuestras tareas del día de hoy. Espero que el tema de la oración que nos explicó nuestro doctor Edwin Bravo y el tema de la vida futura pues nos quede ahí para que nosotros estudiemos también por nuestra parte. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a dar gracias a Dios por estos espacios, por estos momentos, porque este centro espírita nos abre las puertas para poder estudiar, para poder aprender, para poder escuchar a otras personas que han estudiado más a fondo la doctrina espírita y que sea la oportunidad para nosotros para poder también aprender, para poder razonar, filosofar, entender la parte científica, sobre todo sus consecuencias morales. Te agradecemos, Padre Celestial, por tenernos reunidos aquí en este momento. Te pedimos por los que no estuvieron acá,
Te pedimos por todos ellos que hacen parte de nuestras familias, nuestro grupo, los que participan normalmente en Rutas de Luz, para que ellos también llegue ese rayo de luz de conocimiento, de filosofía y de moral, que es el que estamos estudiando en esta casa espírita. Abrazamos a todos aquellos que no pudieron asistir, a todos nuestros familiares, a todos los que están enfermos, a todos los que necesitan de nuestra energía, de nuestro principio vital, de ese fluido cósmico universal, donde transmitimos nuestro pensamiento para llegar a ellos con buenas energías, con buenos fluidos, que podamos magnetizar a todos aquellos que están enfermos, que necesitan de nuestras ayudas, que necesitan un pase. Para eso está el hogar, la casa espírita, que les podamos atender, que les podamos dar la mano, que le podamos entregar de nuestra energía, de nuestro trabajo, para que podamos compartir como compañeros del mundo espiritual y del mundo carnal, donde podamos participar activamente en nuestras actividades. El lugar físico donde debe comprender, donde se debe estudiar, razonar, instruirnos sobre todas las preguntas del libro de los espíritus, reflexionar sobre el Evangelio según el espiritismo, reflexionar sobre la codificación espírita. Este es el lugar donde debemos estar estudiando. Que podamos, en la oportunidad que tengamos, de participar físicamente en nuestro centro espírita. Te rogamos, Dios mío, por todos los que estamos escuchando esta oración, todos los que nos encontramos concentrados en esta atmósfera fluídica, para que sean bendecidos, protegidos, aliviados de sus dolencias. A todos, mil gracias y que así sea. Que así sea. Bueno, muchas gracias a todos, queridos hermanos, a todos los presentes, encarnados y desencarnados, que hoy tuvimos la oportunidad de escuchar esta maravillosa conferencia, al igual que el Evangelio. Siendo así, damos por terminada la tarea del día de hoy. Feliz resto de tarde, queridos hermanos, que Dios los bendiga.